Buenos días a todos y todas. Me sumo a las palabras de bienvenida. Es un gusto tenerles acá. Y también a los deseos de que tengamos una jornada fructífera, tanto hoy como mañana. Estamos solucionando un problemita técnico para poder proyectar el PowerPoint, así que nos vamos a tomar un minutitos o segunditos en eso. Les reitero que estamos conectados también con el mundo, tenemos una transmisión multilingüe para que las personas que están también en el Zoom sepan que estamos solucionando esta dificultad técnica breve y vamos a continuar. Ah, perfecto, estamos. Breve. Muy breve, sí. Yo tengo esto, ¿sí? Lo vamos a probar. Está funcionando. Sí. Bien. El estudio que les voy a presentar, como aparece ahí en la diapositiva, se llama Transformando el liderazgo escolar para la inclusión de estudiantes migrantes, un estudio reflexivo colaborativo. Contarles primero que este es un tema que es bastante nuevo, la relación entre el liderazgo escolar y los contextos educativos socioculturales es todavía muy reciente, existe escaso conocimiento y por lo tanto se ha transformado en una línea de investigación dentro del país que está todavía en proceso de construcción. Este estudio forma parte de una investigación más amplia de 3 años que ha sido financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile. Hoy yo les voy a mostrar un extracto de esa investigación, lógicamente por restricciones de tiempo, pero ya les voy a mostrar hacia dónde apuntábamos con esta investigación. Bien, y este estudio tiene un contexto. Y este contexto lo han relatado quienes ya se han dirigido a ustedes previamente, que es este aumento significativo, exponencial de la migración, específicamente sur-sur, donde lo que vemos en Chile es una llegada masiva de migrantes venezolanos, peruanos, colombianos. Es un aumento sostenido alrededor del 55%. No avanza. Estamos. Bien, mientras sigo, mientras arreglamos, ahí está, muchas gracias. Y por supuesto que este aumento significativo de la migración sur-sur ha tenido un impacto en la escuela. Lo que vemos hoy, y que lo comentábamos en la mañana con algunos de los asistentes de investigación que nos acompañan, son aulas diversas culturalmente. Y esas aulas diversas generalmente se concentran en la escuela pública en Chile. Hoy, dentro de la escuela pública, en nuestro país, un 9% de los estudiantes nacieron fuera de Chile. Y además, el 98% de ellos está asistiendo a los establecimientos públicos. Y por supuesto que eso levanta desafíos enormes para la escuela, para sus comunidades escolares. Y ahí vemos un rol muy particular que se ve desafiado, que son los líderes escolares. Los líderes escolares en la política educativa y también por observación práctica, ¿no? Vemos que están desafiados a liderar la inclusión. Sin embargo, aquí hay que hacer presente que este desafío lo asumen dentro de un contexto donde todavía el apoyo que ellos requieren y los lineamientos para poder liderar la inclusión son escasos. Bien, entonces este estudio más mayor que yo les comentaba tenía un propósito que era analizar el rol del equipo directivo en la educación inclusiva en escuelas públicas con alta matrícula migrante. Hoy lo que yo les quiero mostrar tiene que ver con uno de los objetivos que desarrollamos en la investigación, que tiene que ver con los aprendizajes que construyeron los directivos participantes de este estudio a lo largo de esta investigación de 3 años. En particular, quiero mostrarles los aprendizajes de una directora. Si bien nosotros abordamos más casos, nos parece que este caso es emblemático para mostrar cuáles son las posibilidades y desarrollo y también limitaciones dentro del desafío de liderar la inclusión en las escuelas. Y estos aprendizajes se los quiero mostrar en 2 sentidos. Uno, las transformaciones de esta directora en la forma de representar al estudiante migrante y
también las transformaciones en la forma de representar y actuar frente al desafío de la inclusión. Bueno, desarrollamos un estudio reflexivo colaborativo. La idea no era investigar a las escuelas, sino investigar con las escuelas. Para eso desarrollamos una relación horizontal que nos permitiese definir objetivos, temas, expectativas en conjunto respecto de el estudio. Desarrollamos metodología participativa y reflexiva. Y a su vez también lo que buscamos junto con los participantes es tratar de llegar no solo a generar conocimiento para el mundo de la academia, sino además para arribar a posibles soluciones para esas comunidades escolares. En términos del caso que les voy a presentar, es una escuela pública, como ya decía, básica o primaria, como se conoce en el resto de la región. Está ubicada en la zona central de Chile, que no es la región metropolitana, no es Santiago, y es una de las 5 ciudades con mayor alza de la matrícula migrante. En específico, esta escuela tenía un 43% de matrícula migrante, de los cuales el 94% de los estudiantes eran venezolanos al momento del estudio y el 6% colombianos. Y los estudiantes estaban categorizados dentro de lo que se conoce en Chile el índice de vulnerabilidad socioeconómica, que en el fondo representa desventajas en ese ámbito, y esa cifra o ese índice llega al 77%. En términos de la directora, es una docente de profesión con más de 20 años de experiencia que ha pasado por distintos cargos. Ha sido docente de aula, jefe técnico-pedagógica dentro de establecimientos escolares y también ha asumido ese cargo a nivel intermedio en su jurisdicción. Y al momento del estudio, cuando iniciamos el estudio, llevaba 6 meses en el cargo de directora. Por supuesto, terminó con mayor experiencia en ese cargo en esa escuela al término de la investigación. Ok, entonces ahora nos concentramos en los resultados. Les voy a mostrar qué nos pasó respecto de los aprendizajes. Lo que voy a hacer primero es contarles respecto de cómo se dieron estas transformaciones, en cómo esta directora representaba al estudiante migrante y vamos a comparar el año 1 con el año 2 de la investigación. Y lo primero es, para que ustedes tengan una idea, es leerles esta cita. No alcanzo a ver de acá, así que lo voy a hacer desde el PPT que tengo acá impreso. Los venezolanos son muy estructurados, tienen bastante personalidad, tienen como más desplante, son menos tímidos, y eso los hace distintos a nuestros niños chilenos. Una característica de ellos es su forma de hablar. Son muy correctos. Eso ha ayudado a nuestros estudiantes a mejorar su comportamiento y su actitud. Ellos provocan un buen efecto sobre nuestros niños en términos de rendimiento, de participación, porque son muy comprometidos. Como ustedes pueden ver, lo que se desprende de esta cita, en primer lugar, es una generalización, ¿no? Lo que vemos es que se asume que todos los migrantes comparten características, ¿verdad? Que son estereotípicas. Y se reduce al estudiante migrante a su nacionalidad. Y en particular, aquí desaparecen además los estudiantes de otras nacionalidades, como los colombianos. Pasan a ser todos venezolanos. Vemos además que hay una valoración instrumental. Se valora al migrante en función del aporte que realiza, tanto para la escuela como al resto de los estudiantes locales. Y vemos una construcción de otredad, que le llamamos nosotros. En el fondo, lo que se hace es generar una frontera simbólica que, por supuesto, tiene impacto porque se divide entre ellos y nosotros, ¿verdad? Nuestros niños chilenos y los estudiantes migrantes. ¿Qué pasa luego de un año, ¿no? De estar en este proceso colaborativo investigativo? Les leo la cita. Ha sido muy favorable la posibilidad de tenerlos. Uno, porque nos aumenta nuestra matrícula. Otra, porque son niños muy respetuosos, muy participativos y que en el fondo nos permite que mejoren nuestros estudiantes chilenos. Claro, pero para nosotros son nuestros estudiantes. No, no podemos decir nuestros estudiantes chilenos.
No, todos son nuestros estudiantes y los queremos a todos de la misma manera. Lo que vemos aquí es un desplazamiento del discurso. Si bien no es absolutamente significativo, sí se mueve el discurso. Vemos que aparece la generalización nuevamente, pero ahora con ciertos matices. Ya no solo está centrada en la homogeneización, sino también, y estereotípica, sino también aparecen algunos elementos de convivencia. La valoración instrumental persiste, pero ahora lo que se introduce es un reconocimiento afectivo y también un sentido de pertenencia. Hay un cuestionamiento de la otra edad, ¿verdad? Ya no son ellos y nosotros en oposición, sino que más bien ahora lo que se hace es integrarlos, hacer que son todos parte de un grupo dentro de la comunidad escolar. Y por lo tanto, lo que podríamos deducir es que aparece una nueva categoría, que es el reconocimiento y la integración. Con respecto a la representación y actuación frente a la inclusión, ¿qué pasa con esta directora? En el año 1, dice, nosotros no los vemos como venezolanos. Para nosotros perdieron esa identidad. Los tratamos como a todos nuestros alumnos. Yo no he visto que mis profesores realicen algún tipo de discriminación. No, se les trata como se les trata a los chilenos. No hay diferencia. Nosotros tenemos nuestras costumbres, o sea, nosotros los podemos aceptar, pero ellos tienen que adaptarse. El que llegue, si le gusta Chile, bueno, que se adapte a nosotros. Por supuesto, lo que hay es una referencia, ¿no es cierto?, a una inclusión asimilacionista. Se busca anular la diferencia en nombre de la homogeneización y se considera que si se hace presente esa diferencia se estaría discriminando. También lo que vemos es que hay se ve la inclusión como adaptativa individual, o sea, se le exige al estudiante migrante que se adapte a la escuela, pero la escuela no se transforma. No voy a leer la cita porque estoy corta en el tiempo, pero sí decirles también que esta representación de la inclusión y la actuación se ve caracterizada por su condición o condición, que está condicionada al déficit. Vale decir, la inclusión aparece solo cuando existen dificultades. Si los estudiantes son buenos, son comprometidos, son participativos, no hay necesidad de inclusión. Es delegada, a su vez, porque los responsables son otros. En particular, se responsabiliza al Estado, pero no existe esa responsabilización de la escuela. Y también es normativa administrativa, ¿no? Como ya lo decían dentro de la inauguración, se concentra mucho, se asocia mucho la inclusión con los procesos de matrícula, los procesos burocráticos, y desaparece o se invisibiliza la dimensión pedagógica. Y naturalizada. Se tiende a pensar que la inclusión ocurre porque están los estudiantes migrantes dentro de la escuela, pero no porque haya que hacer esfuerzos planificados, intencionados para poder desarrollarla. Bueno, lo que vemos es, en el siguiente año, es un desplazamiento de todas estas categorías. Ya no es espontánea, sino que pasa a ser intencionada. Es un proceso que requiere planificación, que requiere acciones concretas, es colectiva, ya no solo depende de una persona, sino que además están involucrados el resto de la comunidad educativa y en particular los directivos pasan a involucrarse ellos mismos, en este caso así lo señala la directora. Es integral, ya no solo tiene que ver con lo administrativo, se incluye la dimensión pedagógica y la dimensión de convivencia escolar. También es reconocedora de la diferencia, ya no se invisibiliza, ahora se hace presente. Y aparece una idea de agencia interna y externa. Se sigue responsabilizando a la política, al Estado, como un ente que tiene una incidencia importante en los procesos inclusivos dentro de las escuelas, pero también se comienza a asumir
una agencia interna, o sea, que la escuela se pueda hacer cargo de eso y sus actores educativos también. Para cerrar, algunas reflexiones a partir de estos hallazgos. Lo primero es que los directivos efectivamente tienen un desafío ineludible. Y esto tiene que ver con transformar su comprensión sobre la educación, sobre la inclusión de los estudiantes migrantes. Nosotros vemos que esta directora en el proceso de investigación intenta hacer este esfuerzo de transformar sus comprensiones, sus creencias, pero eso no es suficiente. También se requiere que esos aprendizajes se transfieran o se generen y se construyan dentro de las comunidades educativas. Vemos también que los procesos de transformación hacia un liderazgo más inclusivo son posibles. Efectivamente, vemos cambios. Sin embargo, estos son de alcance limitado y graduales, no son inmediatos. Y tampoco es que se pase desde un paradigma asimilacionista hacia uno muy crítico, que nos permita cuestionar los discursos homogenizadores, gracias, o derribar aquellas barreras de exclusión, sino más bien es todavía están en un estadio intermedio, ¿no?, del desarrollo de la inclusión, cuando comienzan a tomar conciencia de que se requiere reconocer la diferencia para poder avanzar. Bueno, y por lo tanto hacer ese cambio de paradigma requiere apertura, sensibilización, reflexión, y ahí hay una tarea de varios actores. Pero es importante, y aquí un mensaje para los líderes escolares y la política educativa, que no solo sea sostenido en la ejecución de prácticas, que muchas veces se transforman en recetas. Esas prácticas sin duda son importantes, pero también es importante que estén sustentadas sobre la base de creencias y valores coherentes con la inclusión, de manera que pueda ser ese cambio y esa transformación sostenible. Y, por supuesto, que esto no se da en el vacío, se da dentro de un contexto que tiene un marco político normativo que restringe la labor de los líderes escolares a la hora de la inclusión, porque es un contexto de política que no es totalmente cohesionado para poder contribuir a la inclusión y limita la labor de los directivos a lo administrativo. Tengo recomendaciones, pero las conversamos en las mesas. Muchas gracias.